Muchas veces la gente viene nerviosa a esta clase, no entiendo por qué, porque la sexualidad es algo tan natural. Y entonces, para relajar un poco, quiero explicar cómo vamos a hacer la sesión. La idea es que durante la mañana la dediquemos, aunque empezamos un poco tarde, pero bueno, la vamos a dedicar más a tener como una idea más clara de a lo que me refiero o cómo intento explicar cómo es una sexualidad consciente y que nos dé espacio para reflexionar y para preguntas cuando vamos terminando cada apartado. Y ya por la tarde, pues a mover el cuerpo, ¿no? Así que por la mañana podéis estar más tranquilitas, sí, más tranquilitas. Bueno, me gustaría empezar con esta inspiración tántrica que aparece en el libro de Osho, del sexo a la supraconsciencia, y que es, bueno, fue un maestro iluminado de la India. Dice: llegamos a la madurez al final de nuestra vida, pero nunca nos libramos del deseo sexual, de la pasión sexual. ¿Y a qué se debe? A que no hemos comprendido el arte y la ciencia del sexo. Nadie nos lo ha explicado, ni nosotros hemos pensado, reflexionado ni discutido sobre ello. En nuestra vida nadie con experiencia nos ha invitado a dialogar sobre el asunto, nadie nos ha invitado a intercambiar. Así que la propuesta precisamente durante esta mañana es entrar en ese espacio de dialogar, de reflexionar y de aclarar algunas de las cosas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo nos influyen los condicionamientos, o si nos incluyen, ya veremos, los niveles de la sexualidad, las compensaciones que evitan entrar en un espacio de intimidad con la pareja, en la relación, cuáles son los hábitos energéticos, la sexualidad consciente en relación con la sexualidad convencional, ¿no?, versus convencional, y cuáles son los principios esenciales del Tantra. Entonces, preguntas para reflexionar. ¿Pensáis que elegís libremente vuestra forma de amar? Es una pregunta cerrada, ¿sí o no? ¿Hola? Me dijeron que era un grupo súper participativo. No. Que no. Vale. ¿Y vuestra forma de relacionaros sexualmente, pensáis que la elegís libremente? No. ¿Y los hábitos a qué se deben? ¿Vuestros hábitos a qué se deben? Bueno, por lo menos os lo dejo en la mente para que os lo preguntéis. ¿Y pensáis que estáis condicionados o condicionadas? Sí. ¿En general? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Y que no? Vale, un porcentaje mayor que sí. En el caso que digáis que sí, los que dijisteis que sí, ¿desde cuándo creéis que estáis condicionados y por quiénes? Desde pequeños y desde, obviamente, de nuestros padres en casa. ¿En general pensáis que es así? Vale, pues esto es lo que vamos a empezar a observar. Entonces, en realidad nuestra vida es como una pantalla heredada que está llena de condicionamientos, y en estos condicionamientos están tanto nuestras ideas como las experiencias pasadas que hemos vivido, tanto nosotros como los que nos antecedieron. Entonces, hay personas que viven la vida desde una perspectiva que nada tiene que ver con lo que sucede en el exterior. Hay personas que viven como se llamaba happy flower, ¿no?, que se ponen sus lentes de color rosa y ven la vida de ese color, pase lo que pase externamente. Entonces, creo que lo decía Krishnamurti, no vivimos las cosas como son, sino como somos. Por eso esa imagen, ¿no?, todo lo que pinta lo pinta desde su única perspectiva y el colmillo aparece en todas partes. Entonces, hablando de sexo. ¿A quién le interesa el sexo? Bien. Realmente el sexo interesa en general a casi todo el mundo. Es una de las palabras que más está buscada en Internet y la tenemos en nuestro pensamiento en forma de fantasías muchas veces, incluso llega en algunos casos a la obsesión, ¿no? ¿Y por qué es tan importante entonces el sexo en nuestra vida?
Pues en realidad la importancia estriba en que es un acto natural del que nacemos, al que debemos la vida, y que la sexualidad está presente en nuestra vida desde nuestro nacimiento, incluso antes del nacimiento, hasta nuestra muerte, entendiendo que en la sexualidad un acto sexual no es un acto exclusivamente de genitalidad, ¿no? Entonces, cuando estamos en la semana 22, ya en el vientre de nuestra madre, nosotros ya nos estamos tocando, nos estamos rascando la nariz, nos estamos acariciando las mejillas, nos estamos tocando los ojos, el cordón umbilical, el pie, chupando el dedo. Hay pruebas también que demuestran que ya en la semana 16 el bebé, cuando es un varón, tiene erecciones, lo que demuestra pues, por lo menos un gusto por experimentarse como mínimo, ¿no? Entonces, es curioso que este acto natural al que le debemos nuestra existencia en este plano, al que le debemos la vida, sea un acto que de por sí durante siglos de existencia ha estado culpabilizado, condenado y demonizado, ¿no? Esto nos ha llevado a entrar en un espacio como de mucha culpa y de mucha vergüenza también con respecto al sexo, a la sexualidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta de entrar en el espacio de ver el sexo y también el cuerpo en la desnudez? Pues, como decía él, ¿no? Que era una propuesta, venís todos desnudos, esto es broma. Pues la propuesta es verlo como desde la perspectiva de la niñez, ¿no? Cuando somos niños somos seres llenos de energía, llenos de vitalidad, llenos de movimiento, con esa capacidad de indagar, de curiosear, y lo vivimos todo de una forma muy natural. Cuando hemos sido tratados con cariño, con amor y abrazados, generalmente vivimos nuestro cuerpo y vivimos a lo largo de los años después la sexualidad de una forma mucho más plena, más sana y más natural. Cuando no hemos sido acariciados y tratados, empezamos también a sentir que esa energía, y también cuando vamos creciendo, empezamos a sentir como esa energía, que era de tanto movimiento y tanta fluidez, se empieza a bloquear. Y lo que era una curiosidad y una aventura empieza a ser algo de lo que ocultarse y avergonzarse, como veremos. Entonces, va desapareciendo esa idea natural. ¿Cuántos de pequeños habéis jugado a médicos o enfermeras o a tocarse, a mostrar, a ver a los demás cómo son diferentes o semejantes a nosotros, ¿no? Algunos sí. Y lo que hacemos entonces es vivimos nuestra vida y nuestro cuerpo en función también de cómo lo viven nuestros padres. Vamos espejando lo que vivimos en nuestro entorno. Vamos imitando conductas, comportamientos, condicionamientos, creencias. Entonces, todos vivimos en un entorno familiar y tenemos la necesidad de pertenecer, ¿no? Pertenecemos a un grupo, en este caso familiar. Cuando nuestra forma de entender la vida, de vivir el cuerpo, de vivir la sexualidad, dista mucho de lo que vemos en nuestro entorno y nos sentimos a veces juzgados o culpados o criticados, sentimos que no somos aceptados tal y como somos, entramos en este espacio de exclusión. No sé si habéis dado ya el seminario de constelaciones familiares, creo que dais, ¿no? Bueno, no voy a hablar mucho porque esto lo va a hacer otra persona, pero en realidad se basa en los órdenes que Bert Hellinger llamó los órdenes del amor. Este fue un hombre que era misionero y como misionero creía que iba a salvar a aquellos pobres, ¿no? Zulúes creo que eran, y se dio cuenta que en vez de salvarlos fue él quien aprendió, y aprendió que era un entorno donde había un respeto y vivían en mucha más armonía que la sociedad occidental. Entonces, este respeto se basó en 3 órdenes que le llamó los órdenes del amor, que tiene que ver con la jerarquía, el que llega primero, tiene que ver con un equilibrio entre el dar y el recibir, que no me voy a enrollar con eso porque lo va a hacer otra persona, pero tiene también que ver con el equilibrio o con el orden de la pertenencia. Y aquí es al que me refiero. Necesitamos pertenecer para no sentir que somos excluidos, que somos diferentes, que somos juzgados.
cuando hemos sido juzgados de alguna manera, hemos sentido que no somos amados tal y como somos, o amadas tal y como somos, y lo que sucede es que entonces no nos sentimos bien en nuestra propia piel, y si nosotros no nos gustamos, o nosotras no nos gustamos, o no nos amamos y aceptamos a nosotras mismas, difícilmente vamos a conseguir que otra persona también nos ame, nos acepte o gustemos, ¿no? Entonces, si nuestros padres han vivido una relación con su cuerpo y con su sexualidad que tiene que ver con el tabú, no ser capaz de explicar, o si me lo explica, si en las partes pornográficas, o lo vive con vergüenza, su cuerpo y su sexualidad, o bueno, esa última imagen, ¿quién ha puesto en manos de este niño ese malsano objeto? Sí, de iniciación sexual, ¿no? Y el niño se queda alucinado porque era un simple juego que no sabía ni de qué iba. Entonces, si nuestros padres lo viven con miedo, con vergüenza, con tabú, o al contrario, incluso con condena y con desprecio, evidentemente eso va a afectar a nuestra forma de vivir también nosotros el cuerpo y la sexualidad, por lo que dije anteriormente, por la necesidad de pertenecer y de sentirnos que formamos parte. Entonces, está el sentir versus pensar, el pensar versus sentir. Nosotros nacemos como seres que sienten, ¿no? Decíamos, cuando estamos en el feto, estamos sintiendo las percepciones de nuestro propio cuerpo, nos tocamos, nos acariciamos, y pues con toda la idea de predominancia de un hemisferio sobre otro, vamos dando mayor poder a la parte de pensar. Y claro, la parte de pensar viene de fuera, de pensamientos, de creencias que nos inculcan en nuestra casa nuestros padres, o nuestros familiares, o nuestros profesores, la sociedad, la moda, las costumbres, e incluso nos vamos olvidando al final de que el sexo es la expresión más elevada del amor, ¿no? Por todas estas formas de pensar. Así que cuando vamos creciendo y vamos madurando, nos quedan dos opciones. Una de las opciones es seguir todos estos condicionamientos que van apareciendo a nivel familiar y social, que nos hacen vivir muchas veces una sexualidad más de forma mental, que a veces nos llegan a manipular incluso a través de la sexualidad, o a vivirla con una forma de superioridad de unos sobre otros. Y la otra opción sería decidir que esas son las ideas que vienen desde atrás y cómo queremos vivir nosotros y nosotras nuestra propia sexualidad y nuestra propia relación con el cuerpo y con el otro, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues ha sucedido que muchas veces hemos separado cuerpo de espíritu, porque algunas religiones o algunas creencias espirituales han separado lo que es la parte material de la parte espiritual. Cuando se separa el cuerpo y el espíritu, se da una preponderancia de uno sobre otro, hay que elegir. Y entonces el cuerpo empieza a ser como de uso exclusivo para procrear, para poder tener descendencia, ¿no? En esta existencia, para continuar como especie, pero no tiene ninguna función que tenga que ver con el gusto, con el placer, con el disfrute, y se acaba sintiendo el cuerpo entonces como algo culpable, ¿no? algo sucio, algo a condenar. Y sobre todo que se separa de la parte de la visión de una sexualidad, de un sentido del cuerpo y de la sexualidad sagrada, como la capacidad para que toda esa energía que está en nuestro cuerpo pueda ascender a través de nuestro sistema, a través de nuestro organismo, y que dos seres, que somos dos entes, digamos, individuales, nos fusionemos de manera que podamos llegar a sentir que esa individualidad desaparece para convertirnos en una unidad. Como forma la sexualidad para llegar a un sentido de trascendencia, ¿no? Donde dos se convierten en uno. Esa idea de condenas del cuerpo no siempre ha sido así. A lo largo de la historia resulta que hay datos que en épocas de Paleolítico y Neolítico, y entonces ya estamos hablando de hace más de 20.000 años, aparecen imágenes en ambas épocas de lo que era el culto a la Gran Madre, a la diosa. Era un culto a lo femenino. En realidad lo que está representando es la conexión con los ciclos de la naturaleza,
bueno, con los ciclos, con la naturaleza, con la capacidad de dar vida, de nutrir, con los ritos iniciáticos y también con un equilibrio y una igualdad entre lo masculino y lo femenino. Y no solo aparece en la época del Paleolítico y Neolítico, resulta que aparecen imágenes donde se veneraba al culto a lo femenino, a la gran diosa, no solo en la época de piedra, también en la época sumeria, y había algunas de las épocas, había incluso mujeres que eran sacerdotisas, que eran las que iniciaban a las personas, a los amantes, en el placer y en el disfrute de su cuerpo y de su sexualidad, viéndolo como algo sagrado y en equilibrio de las dos fuerzas, masculinas y femeninas. Y sigue apareciendo en el acontecer de los siglos. Entonces aparecen no solo imágenes, también hay textos en las culturas vedas, en las prehispánicas, en Grecia, en Egipto. Podemos encontrar un sinfín de esculturas y de escritos. Bien. Aparecen no solamente figuras desnudas, sino que aparecen imágenes del gran falo o de la vagina, del yoni, que se veneraban. Y no se consideraba como hoy cuando vemos imágenes como algo obsceno. Tú vas hoy a un colegio y le hablas a los niños pequeñitos de culo, pene, y todos se quedan, porque en realidad los hemos ido acondicionando de que es algo de lo que avergonzarse. En esa época no solo era algo de lo que no se avergonzaban, sino que era algo que se veneraba. Entonces el yoni, que es el órgano genital femenino, o sea, la vulva, estaba en muchas entradas en cuevas que se consideraba la entrada a la vida, era algo sagrado. Aunque esta imagen de aquí resulta que es de una iglesia de Inglaterra, pero me imagino que los religiosos no se enterarían de lo que hizo el escultor, digo yo. Entonces aparecen también imágenes del pene erecto, del falo, que es el lingam, que se llama en India, y que representaba la conexión con la capacidad de conocimiento, de sabiduría, y también con el servicio de lo masculino hacia lo femenino. O sea, estar al servicio de la vida, quiere decir. En la India, en muchos lugares, vas por muchas ciudades, vas por Varanasi caminando, y hay en la calle, en los templos, en muchos sitios, esa imagen que se llama el Shiva Lingam, que es un lingam, un falo, en medio de lo que sería el yoni, que es la vagina. En realidad está representando esa conexión y esa capacidad como canal para que ambos se puedan entrar en una conexión desde la parte sexual hasta alcanzar el corazón. Por eso también aparece muchas veces dentro de los templos, porque es como el interior, poder llegar a lo más profundo, ¿no?, en esa unión. Y bueno, siguen apareciendo figuras, esculturas, no tienen nada sexual en el sentido peyorativo, sino que esto es imágenes que representan la conexión que tiene que ver con la celebración para ellos de la vida, con la capacidad sexual para crear. Y todas estas, muchas civilizaciones que fueron llegando de Asia Central, de conquistadores, invasores, fueron relegando a un lado todo este culto hacia lo femenino, que duró siglos y siglos, para imponer desde una mentalidad más patriarcal, donde lo femenino era denotado como algo débil, pero sabedores del gran poder que tiene la energía sexual. Tanto es así que, por ejemplo, en la India, la casta de los brahmanes persiguió a todos los practicantes de la sexualidad sagrada, a todos los practicantes del tantra, tantricas, y tuvieron que huir, no solo los practicantes, sino también las personas que se dedicaban a impartir estos conocimientos. Huyeron a China, a Tíbet, y bueno, también está bien porque de ahí salieron pues el shiatsu y, ¿no?, el qigong. Pero ¿qué hicieron? Ellos impidieron, conocedores de este poder que tenía la energía sexual, impidieron
que cualquier casta pudiese acceder a este conocimiento. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos este conocimiento y esta sabiduría del poder que da la conexión con nuestra energía sexual, evidentemente no vamos a estar al servicio como esclavos de nadie, porque sabemos quiénes somos, ¿no? Y tenemos una dignidad humana. Con lo cual quedó estas enseñanzas nada más para esta casta, ¿no? A esta casta superior, de los brahmanes, y empezaron a hacer como reglas, normas, leyes que se conocen como sutras. Y bueno, puse este porque seguramente que este es el más conocido para todos y todas, ¿no? Por lo menos de oídas, el Kama Sutra. Y en realidad este versa de más de 36 capítulos tiene, y solamente hay 4 que están destinados a las técnicas de hacer el amor. Para ellos todo esto que aparece no tiene nada que ver con la connotación peyorativa, sino que también tenía que ver con el acto de hacer el amor como algo sagrado, y tenía que hacerse de una manera que no fuese en absoluto frívola. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer 3 cosas. Suscribirte a nuestro canal de Máster de Desarrollo Personal para saber cuándo publicamos nuevo material. Visitar nuestra página web para saber más sobre nuestras formaciones en desarrollo personal. O seguir disfrutando de más vídeos como este haciendo clic aquí.